El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Políticamente Hablando, programa de la Escuela de Ciencia Política, a través del cual realizamos un análisis crítico de la situación. Coordinador general es el doctor Mario Roberto Morales y quien les saluda Carla Roldán. Hoy estaremos conversando sobre los papeles de Panamá y la lucha contra la corrupción y la geopolítica estadounidense. Así que, buenos días, doctor. ¿Qué tal está el día de hoy? ¿Qué tal, Carla? Muy bien, gracias. Antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos disponibles nuestras vías telefónicas 2207-9017 y 2207-9018. Puede escuchar también el programa en línea y ver a nuestros invitados, conocerlos a través de la cámara web en www.radiosac.tk. Consultar nuestros programas en nuestra plataforma en SoundCloud, en donde nos ubica también como Políticamente Hablando, y en nuestro sitio web quedan posteriormente actualizados en www.politicamentehablando.net. Así que hoy tenemos como invitado a Antonio Carrera, quien ya nos ha acompañado analizando temas de geopolítica. Muy buenos días, Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros tan temprano y puntual. Gracias, Carla, muy buen día. Muy bien, entonces, antes de iniciar, vamos paso a la introducción, como todos los jueves, esperada del doctor Mario Roberto Morales, hablando de abril a abril, de lo local a lo global, de la Revolución Azul y Blanco y de los papeles de Panamá, de Guatemala al mundo, pasando por Sudamérica. Gracias, Carla. Bueno, lo que yo quiero hacer en esta introducción es hablar de un par de ideas que tienen que ver con un análisis geoestratégico que le da sentido a la llamada lucha contra la corrupción, no solo en Guatemala, sino en el resto de América Latina, y después de los papeles de Panamá en todo el mundo. En este programa vamos a hacer vínculos que por lo general en la prensa los columnistas no hacen. Vamos a vincular los papeles de Panamá con la lucha contra la corrupción en América Latina, y con la geopolítica, con el interés geopolítico estadounidense. Estas relaciones por lo general no se hacen en los análisis de la prensa porque hay columnistas pues que están en la línea de la CICIG, que es estar en la línea de Naciones Unidas, que es estar en la línea de la geopolítica estadounidense, ¿no? En fin, y estos son los más progres, ¿no? En fin, el hecho es que en abril del año pasado empezó la lucha contra la corrupción en Guatemala y en abril de este año se desata el escándalo de los papeles de Panamá, ¿no? Pareciera que en un año la táctica pasó de lo local a lo global, pero vamos por partes. En este programa vamos a hablar de guerras de cuarta y quinta generación, que es un concepto que se tiene que tener muy claro para entender este tipo de relaciones analíticas. Y para eso pues nos acompaña Antonio Carrera en esta ocasión, ¿no? Si nosotros establecemos una secuencia continental de los hechos de abril del año pasado a este abril, nos damos cuenta de que la lucha contra la corrupción empieza en Guatemala, se moviliza una gran cantidad de gente, se ilusiona a la mayoría de los movilizados con posibles cambios casi estructurales o por lo menos radicales en cuanto a la corrupción en el Estado, y posteriormente el desenlace es un recambio gubernamental que nos tiene quizá peor que antes. Eso sí, ¿no? Un recambio gubernamental completamente controlado por Estados Unidos en el marco de su plan geoestratégico para la prosperidad del Triángulo Norte, ¿no? O sea, y después las réplicas de la CICIG o los intentos de réplicas de la CICIG en El Salvador y Honduras y el encarcelamiento de militares genocidas aquí y luego el encarcelamiento de los militares que mataron a los jesuitas en El Salvador. Todo pareciera indicar que eso forma parte de un limpiar la mesa de gente impresentable para el buen funcionamiento del plan para la prosperidad del Triángulo Norte.
pero no para cambiar estructuralmente el Estado, y mucho menos la economía, ¿no? Después del éxito de Guatemala, que pareciera seguir siendo, como decía Susan Jonas, un plan piloto para el continente, viene el desenlace de la lucha contra la corrupción en Argentina y cae Cristina Kirchner. Y el resultado, vean, es Macri, que hasta está embarrado en los papeles de Panamá, y en manifestaciones masivas populares en contra de las medidas neoliberales de Macri. Sigue el Brasil con Dilma Rousseff, que la tienen acorralada a ella y a Lula da Silva, ¿no? Con la misma lucha contra la corrupción. En Venezuela no se diga, ¿no? Y también a Evo Morales con la misma táctica en Bolivia y a Correa en el Ecuador, ¿no? Y después de esto, los papeles de Panamá, que son una versión de la lucha contra la corrupción, pero en el plano global, ¿no? Y lo interesante es que es Estados Unidos el gendarme, digamos, de esta lucha contra la corrupción, como si en Estados Unidos no hubiera corrupción o como que si no hubieran empresas offshore. En fin, entonces yo sé que este tipo de relaciones en los análisis a mucha gente de corto alcance le parecen paranoia o digamos una afición por las teorías conspirativas. Pero eso se debe a que los analistas se quedan en lo local y no ven lo global y no toman en cuenta la variable geopolítica, ¿no? El año pasado, hace poco, un analista de izquierda decía que Guatemala no era tan importante como Egipto, pues para comparar la primavera árabe con la revolución azul y blanco, ¿no? Ahora, yo no sé si entonces ya había él sabido que para Estados Unidos el Triángulo Norte es un área vital para su seguridad interna, comparable a Irak y a otras zonas del Medio Oriente. Entonces sí tenemos la misma importancia que Egipto en el concierto de la geopolítica. Lo que pasa es que es una importancia relativa a la geografía y a las posibilidades económicas y políticas, ¿no? Los papeles de Panamá también implican ya una guerra económica contra ciertos empresarios que manejan rubros productivos que le interesa a la geopolítica estadounidense. Ahí habría que profundizar el análisis, por ejemplo, para explicarse cosas como el ataque a Aceros de Guatemala, ¿no? O el ataque al banco hondureño, ¿no? De la oligarquía, de un miembro de la oligarquía hondureña. Entonces, esta es la relación que queremos establecer en este programa, ¿no? La relación entre, secuencialmente, la lucha contra la corrupción local en Guatemala, su desarrollo hacia los países sudamericanos, sobre todo Argentina y Brasil en este momento, y luego la ofensiva de los papeles de Panamá. Por cierto, los papeles de Panamá ya no tienen la misma cobertura en la prensa que tuvieron los 2 primeros días en que se desató el escándalo. ¿Por qué? Interesante llegar a establecer por qué. No, así como la marcha por el agua que viene caminando hacia la capital no tiene cobertura en la prensa oligárquica y pro-oligárquica. Pareciera que esos campesinos no existen, ¿no? Y que el agua no es un problema aquí. Entonces estamos en una guerra mediática, ¿no? De 4ª y 5ª generación, pero de eso nos va a hablar Antonio. Así que yo lo dejo aquí y le regreso a Carla el micrófono. Muchas gracias, doctor. Bueno, también recordarles que en redes sociales pueden enviarnos sus comentarios en Facebook, Políticamente Hablando, y en Twitter como ECP, correspondientes a las siglas de Escuela de Ciencia Política, _USAC. Y al doctor hacía alguna alusión a los temas que ahora se utilizan para generar estas guerras de 4ª y 5ª generación, y me llama la atención un artículo que nos compartió nuestro invitado, a quien antes de presentarlo formalmente me gustaría puntualizar estos como características que tienen este tipo de ataques, y fue una declaración del presidente Correa, es que involucran jueces sumisos, prensa corrupta y judicialización de la política, ¿no? Son mucha de la justicia. Entonces, estos son algunos elementos que hay que tomar en cuenta de ver cómo se desarrollan este tipo de estrategias en toda la región. Y ahora bien, entonces presentamos
a nuestro invitado, quien ya nos ha acompañado anteriormente, y él me interesa comentarles que él tiene estudios en Ciencias Económicas y Ciencias Políticas en la USAC y actualmente está culminando sus estudios en la carrera de Bachelor in Business Administration en Atlantic University. En el terreno político es activista del Foro Iberoamericano del Movimiento Larouchista Internacional con sede en Estados Unidos, el cual está encabezado por el economista, estadista y filósofo Lyndon LaRouche, quien desde los años 70 lucha contra la oligarquía financiera anglo-norteamericana, promoviendo la vuelta hacia los principios físicos de la economía y de la singularidad de la mente humana, opuestos, claro, a los principios ideológicos económicos del neoliberalismo británico. Es además un blogger y gestor de contenidos para terceros en el ámbito político, económico y estratégico en redes sociales y desde su blog en WordPress denominado Observatorio Estratégico, así como en Facebook también, que tiene un grupo con el mismo nombre, así que lo pueden ubicar buscando Observatorio Estratégico en Facebook y en su blog de WordPress. Así que buenos días, Antonio, bienvenido nuevamente y iniciamos ya con el guión del día de hoy, que ya Mario Roberto nos puso en contexto, pero si hablamos entonces de esas características de cómo ha variado la política exterior y las estrategias que se tienen para seguir con la hegemonía, ¿no? ¿Cuál es la situación geopolítica actual? Después de la Guerra Fría, hablemos de la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el narcotráfico y contra la corrupción. ¿Y para qué sirven en este ajedrez mundial actual? Ok, gracias, Carla. Pues definitivamente en la arena internacional, en el ámbito geopolítico, lo que estamos viviendo es precisamente el cambio de un paradigma a nivel global que se da con la disolución del bloque soviético. Porque cuando esto sucede, básicamente los Estados Unidos ya no encuentra con quién pelearse, pues ya no tiene un enemigo externo como lo era la Unión Soviética, y dentro de ese marco, un 11 de septiembre de 1990, George W. Bush padre, en una declaración ante el Congreso norteamericano, se atreve a proclamar un nuevo orden mundial unipolar, donde se esperaba pues que Estados Unidos fuese la única potencia mundial en todos los ámbitos. Pero para poder ejercer su dominación, porque la dominación de los Estados Unidos pues estaba acá en su traspatio, como ellos le llaman a América, en Europa pues todavía se estaba gestando, consolidándose la Unión Europea, pero la mira era Asia, la región del Pacífico, pero sobre todo dos potencias mundiales que iban a ser importantes hacia el futuro, que era Rusia y China. Entonces, el sometimiento tanto de Rusia como China es una agenda pendiente que tiene el actual imperialismo, no lo ha logrado. Entonces, dentro de ese marco, bueno, pues se tiene que inventar nuevos enemigos. Y uno de esos enemigos que surge es el terrorismo internacional. La lucha contra el narcotráfico, que es otra excusa para ampliar su hegemonía, y ahora la lucha en contra de la corrupción. Definitivamente son enemigos que se tienen que crear para justificar la expansión hegemonista de los Estados Unidos. Y se esperaba también que con la disolución del Pacto de Varsovia se disolviera también la OTAN, pero ocurrió todo lo contrario. La OTAN se fortaleció y amplió sus fronteras incluso hasta las áreas de los antiguos territorios exsoviéticos, que comenzaron justamente con guerras de revoluciones de color. A partir del 2001, recordemos que comienza, por ejemplo, las guerras yugoslavas, luego se desata la primavera árabe. Entonces, esa nueva forma de lucha, esa nueva forma del establecimiento hegemónico es a través de guerras de cuarta y quinta generación. Entonces, en ese ámbito nos encontramos, y de ahí la importancia de estos temas, como es el terrorismo, narcotráfico y la lucha en contra de la corrupción. Bien, Antonio, vamos a hablar un poco de los términos de las guerras de cuarta, quinta generación. En el programa pasado con Marcelo Colucci, él nos dio un resumen breve de cómo se identificaban estas, desde la primera generación de las guerras hasta la que estamos viviendo en la actualidad. Ahora vamos a entrar de lleno al tema
con el que vamos a tratar hoy es que es los papeles de Panamá. Bueno, entonces acá me gustaría que hablemos, y me gustaría también la intervención de Mario Roberto, es en qué es y qué consiste concretamente el escándalo llamado los papeles de Panamá. ¿Cómo se vincula este escándalo con la táctica estadounidense de la lucha contra la corrupción en todo el mundo? Y aquí antes me gustaría hacer referencia a un artículo que nos compartió también Antonio acerca de una revista muy reconocida, Bloomberg, que dice, bueno, lo que quiere Estados Unidos realmente es que todo este escándalo transfiera todo el dinero, ¿no?, de los offshores hacia Estados Unidos. Entonces, el mismo abogado que hace es un abogado de una firma suiza, dice, bueno, tú escuchas ese sonido, es que todo el dinero, el sonido, gran sonido de los papeles de Panamá, es que todo el dinero se va a ir para Estados Unidos, ¿no? O sea, es ese ataque a los bancos suizos que de paso le pega a Rusia y a China como estratégicamente. Entonces acá hablemos de este escándalo en concreto, qué significa para el mundo y para la economía próximamente. Ok, a lo que estamos asistiendo ahorita es a la conformación de lo que se llaman bloques geoeconómicos. ¿Qué es esto? Ante la emergencia de economías como Rusia, China y los países BRICS, ellos, como tienen un paradigma diferente, ellos le apuestan al desarrollo, le apuestan a invertir en infraestructura, en educación, en salud, en ciencia, tecnología. Podemos ver, por ejemplo, el programa espacial chino, el énfasis que está haciendo Rusia en la cooperación estratégica militar con los países aliados de los BRICS. Y el sentido de esos bloques geoeconómicos, es tan sencillo como que vamos a hacerle la vida imposible a los capitales emergentes de las economías emergentes para que no puedan invertir en los países que están en el marco de influencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, veamos el caso, por ejemplo, aquí de Guatemala, el caso de Jaguar Energy. ¿Se recuerdan ustedes que habían socios chinos? Y lo sacaron. En Honduras también ocurrió ese fenómeno. Veamos, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos. Ese caso fue un montaje, fue una operación de quinta columna, una investigación que hizo EIR, que es parte del movimiento laruchista, determinó que sí, había habido una conflagración, porque Enrique Peña Nieto ya había hecho acuerdos de cooperación económica y en infraestructura que iban a llegar a México. Pero entonces los Estados Unidos reaccionó, o sea, es decir, que hayan capitales dentro de un país, también hay, quieras o no, influencia. Sí, influencia, ¿o no? Ese fue el escándalo donde se dio marcha atrás a ese proyecto del tren, ¿no? Exactamente, el tren de Querétaro. Sí, y ahí fue donde salió la parte de las propiedades que tenía la esposa. Ahora hay que estar atentos qué va a pasar en Ecuador, porque Ecuador acaba de implementar un proyecto con China donde se va a cambiar la matriz energética de Ecuador. Es un megaproyecto que incluso va a hacer que Ecuador genere energía para exportación. Entonces hay que estar atentos a ver cómo se difunde eso. Y el caso de Bolivia también, que tiene un acuerdo de cooperación energética nuclear con Rusia. Y ahorita estamos viendo lo que está haciendo Macri. Macri está revertiendo todos esos progresos tecnológicos a los que le había apostado Cristina Fernández de Kirchner, y prácticamente hasta Telesur está sacando. Entonces esa es la lógica de los bloques geohegemónicos. Ahora, y no hay que pisar el palito, porque aquí la prensa se está enfocando mucho a la cuestión del desprestigio, ¿no?, de los papeles de Panamá y los quienes están vinculados, etcétera. Pero también pasa lo que usted está diciendo, que realmente hoy por hoy Estados Unidos es el paraíso fiscal número 1 en el mundo. ¿Y quiénes están detrás? Detrás están los Rothschild, por ejemplo. Detrás está George Soros, están sus fundaciones, la OFS, y hay un montón de hermanitas de la caridad, ciertas fundaciones que también están detrás de todos esos escándalos. Y es que este tipo de escándalos tiende a tocar a algunos actores clave y que suenan, ¿no? Y de repente toca uno u otro estratégicamente para que no se vea tan obvio, pero no llega al fondo de quienes realmente son los que manejan estos grandes capitales, quienes enriquecen a nivel, pues a costa, ¿no?, de la pobreza mundial, que son estas grandes familias estadounidenses. Es prácticamente lo que pasa acá, ¿no? La justicia toca a ciertos corruptos, pero no a todo un sistema estructuralmente.
Entonces ahora, después de platicar sobre un poco de lo global y lo regional, acerca de la estrategia pues de geopolítica, hablemos entonces en este contexto cuál es la estrategia geopolítica de Estados Unidos para Centroamérica en el siglo XXI. Dentro de lo que acabamos de mencionar, de los bloques geoeconómicos, lo que se está haciendo es introducir al Triángulo Norte dentro de ese bloque, ¿no? Hacerlo uno solo, digamos, con los bloques que ya están, con los tratados de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Está incrustado Guatemala, El Salvador y Honduras. Nicaragua no la contamos porque ellos no son parte del eje. Costa Rica, que siempre anda por todos los lados. La Alianza del Pacífico, ¿no? Conformada por Perú, Colombia, Chile y ¿cuál es el otro que se me escapa? Bueno, después recuperamos el nombre. Y todo esto porque se está luchando en contra del Mercosur dentro de los socialismos del siglo XXI, ¿no? Entonces, a lo que se está pareciendo todo esto, en el caso guatemalteco, si lo podemos asemejar al Plan Colombia, que después lo podemos masticar y digerir un poco. Muy bien, estamos próximos a nuestra primera pausa con información a nuestros amigos de Radio Universidad, pero me gustaría entonces que entremos a otra pregunta, que tal vez vamos a dejar un poco cortada la idea, pero la vamos a retomar en el segundo bloque, es de qué manera encaja en esta geopolítica global el caso de Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y en qué consiste básicamente ese plan, quiénes son sus actores globales, locales, y cuáles son sus objetivos estratégicos y tácticos. Esto va de la mano con el Plan Colombia que usted ya mencionaba, pero creo que es un tema que sí le tenemos que dar espacio. Entonces, si quiere, lo empezamos a tratar y lo continuamos. Yo solo quisiera recordarle a los oyentes la secuencia que estamos siguiendo, ¿no? Estamos yendo del caso de la lucha contra la corrupción como una lucha moralista, ¿no? Incluso hay un columnista de izquierda que a lo que pasó en Guatemala le llama revolución moral, ¿no? En un lenguaje católico. Estamos yendo de lo local a lo regional, a lo sudamericano, ¿no? Digamos como las relaciones con China y Rusia son vitales para atacar gobiernos del socialismo del siglo XXI con la lucha contra la corrupción, y estamos cayendo, mejor dicho, vamos de lo local a lo general. Estamos en este momento analizando el Triángulo Norte. En esta primera fase hablamos de la geopolítica general, bajamos a lo regional y estamos ahorita en lo local, pero esto se puede hacer de ida y vuelta, ir de lo local a lo general, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, estableciendo vínculos. Claro, así es. Y bueno, ya nos informan que sí, efectivamente llegamos a nuestro primer corte, así que regresamos con la pregunta que le lancé a Antonio y dándole pues esta relación lógica a los eventos que afectan lo local y lo global. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tavo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los, 5 años. Empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Daran. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar.
Alfredo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. ¿Y tú? ¿Cómo te informarás sobre la carrera que seguirás en la universidad? Yo busco en internet. A mí me cuentan mis tíos. ¿Y tú? ¿Ya te informaste? Es el momento de participar en Infusac 2016. Allí encontrarás toda la información de las diferentes carreras, horarios y pensum de estudios que ofrece el Alma Mater. Del 12 al 15 de abril, de 7:30 a 16 horas. Plaza Los Mártires, Ciudad Universitaria, Zona 12. Invitan Sistema de Ubicación y Nivelación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad 921. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Personas no videntes piden la renuncia de la Junta Directiva del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Se encuentran bloqueando el paso en la Tercera Avenida y Novena Calle Zona 1. Por este motivo, se les recomienda elegir vías alternas. Autoridades antinarcóticas localizaron 752 kilos de cocaína que eran transportados en un camión cisterna, el cual fue inspeccionado en el kilómetro 73 de la ruta a Puerto Quetzales, Cuintla, informó Yotzaida García, subdirectora de antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Actualizando la información mundial. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el Congreso de la Patria constituye un frente de defensa contra las intenciones de golpe de Estado que desde la Asamblea Nacional fragua la derecha. El 21% se ubicó la popularidad del primer ministro británico David Cameron tras caer 8 puntos después de la filtración de los Panama Papers, en donde se reveló su vinculación con una sociedad offshore de su padre. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan. El 60º Coro Universitario, Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, arriba a sus 60 años de vida universitaria y coral. Y qué mejor forma de celebrarlo que con un concierto en la Catedral Metropolitana, oficiado por el arzobispo Monseñor Oscar Julio Bian. 21 de abril, 19 horas, Catedral Metropolitana. Invitan Coro de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad 921. Ideas que desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera, al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Bueno, sigamos con el programa analizando hoy los papeles de Panamá, la lucha contra la corrupción y la geopolítica estadounidense. Como invitado hoy Antonio Carrera, quien es analista político, también miembro del movimiento del Foro Iberoamericano del Movimiento de la Rechista Internacional y blogger, gestor de contenidos políticos y económicos para el Observatorio Estratégico. Como siempre les acompañamos el coordinador general de este programa, el doctor Mario Roberto Morales y Carla Roldán. Así que dejamos, antes de irnos, una pregunta al aire. Antonio, vamos a retomar para quienes acaban de sintonizar, y es de qué manera encaja en esta geopolítica global el caso del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Realmente en qué básicamente consiste este plan? ¿Quiénes son sus actores, tácticas, objetivos, la estrategia? Identifiquémoslo, digamos, esta relación que creo que por ahí va con el Plan Colombia. Ok, hay un debate hoy entre los analistas políticos locales en cuanto a qué es realmente
esto que nos estamos preguntando, el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Algunos lo asemejan con el Plan Colombia, yo creo que sí, hay bastante similitud. Otros lo asemejan con el Tratado de Libre Comercio que se firmó, es el CAFTA, ¿no? Y también hay semejanzas, pero vamos a analizarlo un poquito. Pero antes yo quisiera enfatizar el término bloque geoeconómico y definir qué es la geoeconomía para que no se quede eso en el aire, ¿no? Y se los voy a leer porque no lo voy a poder explicar mejor. El concepto nace durante la Guerra Fría y fue acuñado por el militar estratega Edward Luttwak, de origen rumano crecido en Gran Bretaña, para variar, y posteriormente se fue a Estados Unidos. Luttwak definía la geoeconomía como es el mantenimiento de la antigua rivalidad existente entre las naciones, pero utilizando medios económicos en lugar de bélicos. El análisis de las estrategias de orden económico, especialmente comerciales, decididas por los estados en el contexto de las políticas para proteger las economías nacionales, adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves, ciertos segmentos de mercado para la producción y o comercialización de productos que puedan considerarse un elemento de poder y de proyección internacional de la economía y la sociedad nacional. Esto es, básicamente, es proteger los espacios territoriales que significan un gran potencial o un gran poder económico. O sea, cercarlos, protegerlos y que todo esto se quede dentro de ese bloque que se está conformando, como por ejemplo la Unión Europea. Ahí está básicamente toda la economía estandarizada, hay un centro local que decide todo a nivel político, que es el Parlamento Europeo, está el Banco Central Europeo, todo eso para proteger ese espacio geográfico que se llama Unión Europea, y que casualmente fue la disputa que había entre los poderes occidentales y la extinta Unión Soviética, ¿no? Entonces, solo para dejar claro ese término. Ahora, ¿en qué se parece y en qué no se parece este tratado, este plan, con el famoso Plan Colombia? Vamos a ver, analicemos un poquito lo que fue el Plan Colombia. El Plan Colombia fue un instrumento de política exterior estadounidense que buscaba aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región andina y otros países cercanos como Brasil y Panamá. Realmente eso era el telón de fondo. Que pobrecitos los colombianos, cómo quedaron después de la guerra contra el cartel de Medellín, eso era pura pegatina moral. No era ese el fondo de la cuestión. Entonces, con la llamada guerra contra el narcoterrorismo y con una ayuda financiera disfrazada de antidrogas, se buscaba militarizar la región y aumentar la presencia de agentes de inteligencia en el sur. Llegaron a haber más agentes de inteligencia en Colombia, en todo el territorio sudamericano, que durante la Guerra Fría, durante la implementación de este dichoso Plan Colombia. Para contrarrestar la amenaza del mundo de posguerra fría, caracterizada por la cooperación estratégica entre las economías emergentes, estamos hablando de Rusia y China, ¿no? Entrando a territorio desde aquel entonces, ¿no? También se colocaron en radares de monitorización aéreo con el pretexto de controlar el trasiego de drogas por vía aérea, pero realmente eso no era el fin. El fin era, claro, tener radares, pero para medirlo todo, pues, no solamente el tema del narcotráfico. Y todo digamos, en el ámbito geográfico, todos estos radares se pusieron estratégicamente abarcando todo lo que era la zona andina amazónica, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las principales islas del Caribe y Centroamérica. Luego, todo esto fue consignado en la Declaración de Santa Fe, que es un foro del Santa Fe 4, se llama. El documento es un foro republicano, ¿no? Y obviamente el control de las rutas marítimas comerciales en la cuenca del Caribe y en el Canal de Panamá, porque recuerden ustedes que en 1999 aparentemente Estados Unidos le devolvió la soberanía del Canal de Panamá a los panameños. Pero se comenzó a circular cierta información de inteligencia por ahí que decía que a la hora de concesionar esos servicios portuarios o esos servicios del control, ¿no?, de la administración del canal, se los iban a dar a los chinos. Entonces, se encendieron las alarmas, ¿no? Y nuevamente, pues, a reposicionarse geoestratégicamente. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Se aumentó la presencia militar de Estados Unidos en Colombia y en toda la región.
hay 36 bases, si no estoy mal, de Estados Unidos en todo lo que es Centroamérica y el Cono Sur. 36 bases, fíjense ustedes. Nunca antes, durante la Guerra Fría, había tanta presencia militar norteamericana. Otro asunto era el fomento de la conflictividad regional, obviamente asegurar los recursos estratégicos de la región, menguar la disidencia antiglobalista y fortalecer la neocolonización corporativa. Esto es una queja muy constante en Colombia, todo está en manos de las transnacionales. Obviamente, pues, eso sucedió después con el Plan Colombia. Y también asegurar el cumplimiento de las reformas neoliberales, no solo en Colombia, sino en los países que giran en la órbita del neoliberalismo, contra, obviamente, el socialismo del siglo XXI. Otro objetivo estratégico era la contención de la integración suramericana. Esto nos va a sonar muy común, porque durante la implementación del Plan Colombia, ustedes recuerdan que durante la era del cartel de Medellín, todo el Estado estaba infiltrado por el narcotráfico, y también se inició una lucha en contra de la corrupción, pues, en ese país. Se barrieron las estructuras del Estado permeadas por la corrupción proveniente del narcotráfico. También hubo un reacomodo en las estructuras oligárquicas, parasitarias, ¿no? Porque no hay que reconocerlo. Hay estructuras oligárquicas que no tienen ningún problema con aliarse con el narcotráfico, contra el crimen organizado, con tal de mantener su status quo. Y eso está pasando aquí en Guatemala, y eso les está ardiendo y mucho. Entonces, ahora, en cuanto a la semejanza con el plan, con el TLC, hay muchas cosas que suenan interesantes. Por ejemplo, se habla de establecer alianzas público-privadas, ¿no? Y esto se parece mucho a la propaganda del TLC de principios de siglo. Se decía por aquellos días que el tratado combinaba comercio y ayuda, que se haría una reforma estructural, económica y política que invertiría en forma sostenida en salud, educación, en combate contra la corrupción, y que los beneficios del libre comercio aumentarían. Esto era la propaganda del TLC. Se habla acerca de la creación de zonas económicas en las regiones con mayores índices de pobreza. Están más o menos identificadas, ellos pues las identifican en el altiplano occidental y en la ciudad de Guatemala. El otro componente propagandístico muy similar al del TLC es el asunto de las migraciones, las cuales por las cuales se buscan reducir con este acuerdo. Lo que se pretende, supuestamente, es reducir el flujo migratorio de los países del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Y aquí Enrique Godoy, el comisionado para el desarrollo urbano y la competitividad, dicen ellos que han estudiado el tema y que en 10 años las remesas van a comenzar a disminuir. O sea, actualmente hoy, y es cierto, los ingresos por remesas han superado incluso el de las exportaciones. Y eso habla muy mal del sector económico local, porque prácticamente la economía la están manteniendo los migrantes. No es el capital local, son los migrantes que están sosteniendo a este país, y esto habla muy mal realmente del sector productivo de Guatemala. Ahora, desde el TLC para acá, ¿qué pasó? Según el INE, para 2006 la pobreza era del 51%, y la extrema del 15.2%. En la encuesta de condiciones de vida en COVID en 2014, la pobreza actual es del 59.3% y la extrema el 23.4%. O sea, la pobreza extrema se duplicó con los beneficios del TLC. Y supuestamente esto mismo va a ocurrir con este plan, ¿no? Que los mismos objetivos, reducir la pobreza, el desarrollo, la salud. Si hablamos de deportados, en 2015 habían 14.522 anualmente. En 2015 hubieron 31.445 deportados. ¿Se detuvieron los flujos migratorios con el TLC? No. Y ahora se va a detener esto con el plan de la Alianza para la Prosperidad. Yo creo que tampoco, porque todo lo que apunta son más reformas neoliberales que se implementaron en el TLC
y que hoy estamos viendo no funcionaron. Sí, más pérdida de territorio, inversión de otras, en el sector energético. Creo que sí hay que enfocarse, hay que observar cuál va a ser el desenlace de esta reducción de las remesas y qué plan se implementará entonces para poder sostener la economía del país después de que esto se pueda llegar a reducir. ¿Cuál va a ser el fin entonces de las personas que se ayudan y sobreviven? Por eso, porque las remesas están destinadas ahora para sobrevivir, ni siquiera ya para inversión en el país. Sí, es para consumo interno, o sea, no viene en forma de capital productivo, no, viene en forma de capital para la sobrevivencia, digámoslo de alguna forma. Y yo solamente quisiera cerrar este apartado con esta reflexión, la inviabilidad realmente de este plan, porque la mayor carga, la carga del financiamiento para este plan no proviene de la ayuda de los Estados Unidos, proviene de la ayuda de los Estados Unidos. Guatemala va a recibir un 15-16%, pero lo demás lo tenemos que financiar con un préstamo para el BID y obviamente con impuestos, más impuestos. Seguir dependiendo de las instituciones económicas internacionales como hemos estado atados durante, yo creo que desde el consenso de Washington. Claro. Bueno, entonces nos informan que vamos a nuestra segunda y última pausa y al regresar vamos a hablar entonces de cómo se llevó a cabo aquí la táctica de la lucha contra la corrupción y si vamos a otra vez a platicar sobre si es cierta la teoría de un golpe de Estado blando y una revolución de color y por qué, con otros temas también que vamos a tratar como las guerras de primera hasta la quinta generación. Así que no nos cambie, ya regresamos. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. ...60 segundos con el arte. Escribió más de 32 obras, la mayoría enfocadas en el teatro. Su hijo, Mario Augusto Galich, lo recuerda como un hombre sociable. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. A Manuel Galich lo caracterizaba su elocuencia. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo. Su libro Del pánico al ataque narra la historia de cómo se gestó el movimiento revolucionario del 44. En el campo de la política, Galich ocupó cargos importantes. Fue funcionario público. Después del triunfo de la revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. Fue un hombre moral y cívicamente íntegro, en todo sentido. Como ciudadano cumplió con su deber. Como funcionario, su interés fue servirle al país. Y moralmente porque fue un hombre honesto. Manuel Galich, el verbo de la revolución. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. La historia de la humanidad está llena de ejemplos donde la mentira ha sido la protagonista. Que en su momento voy a pedir disculpas por cosas que yo hice, sobre todo porque Roxana me obligó a hacerlo. La verdad es contraria a la mentira. Son dos polos opuestos que se repelen pero se atraen a la vez. Yo tengo una carta donde él da el visto bueno y donde me ordena a mí que yo le dé seguimiento. Y la orden dice que le dé seguimiento al tema del agua. A lo largo de 8 años, el informativo ha sido el único medio que ha separado la verdad de la mentira y difunde la noticia como es. Consejo Superior Universitario se reunió con la fiscal general del Ministerio Público. El expresidente de FEDEFUT, Brian Jiménez, está siendo trasladado al aeropuerto. Lo que nos ha faltado en Guatemala es precisamente esa unidad que debemos de tener. El informativo. 8 años de estar al aire. Con noticias e ideas que suenan. ¡Celebremos el Día de la Tierra! ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Pero quién lleva el polen? ¡Yo! ¿Pero quién? ¡La abeja! ¡La mariposa! ¡Las aves!
¿Quién lleva el polen? Se titula el evento que tiene lugar en el Jardín Botánico, que incluye avistamiento de polinizadores, juegos educativos, presentación de títeres, pintacaritas, cine, entre otras actividades. Si te disfrazas de polinizador, recibirás sorpresas. Jardín Botánico, calle Mariscal Cruz, 156, zona 10, costo, nacionales 3, extranjeros 10 quetzales. Invitan Jardín Botánico y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Regresamos entonces ahora platicando sobre los papeles de Panamá y la lucha contra la corrupción dentro de la geopolítica estadounidense. Antes de irnos le preguntábamos a Antonio, y aquí todos vamos a colaborar, cómo es que aquí se llevó la táctica de la lucha contra la corrupción, y si dentro de esta entonces es cierta esta teoría del golpe de Estado blando y una revolución de color. Me gustaría entonces acá, Antonio, que platiquemos acerca si realmente Guatemala puede haber sido usado como un plan piloto para el continente. Y esta secuencia temporal de causa y efecto entre abril 2015 y abril 2016, ¿verdad? La lucha contra la corrupción en lo local de Guatemala y lo geopolítico y lo global con los papeles de Panamá. Entonces, ahora le cedo la palabra. Ok, aquí no es... voy a contestar la pregunta y aquí no quiero que la audiencia me entienda por el lado conspirativo, ¿no? Porque estos análisis a veces se prestan para esto. La élite mundial de verdad que sí tiene una agenda, y tiene calendarios, y tiene planes que los cumplen muy rigurosamente. Por ejemplo, desde la declaración del nuevo orden mundial unipolar por George Bush padre, esto fue un 11 de septiembre de 1990. Y 11 años después, un 11 de septiembre de 2001, el autoatentado de las Torres Gemelas. Fue un 11 de septiembre de 2001. Con esa operación interna en complicidad con los saudíes, porque una investigación también de EIR determinó eso, y también otros analistas lo han demostrado, que toda esa operación se financió con capital saudí. Un acuerdo secreto entre un canje entre petróleo y armas que hizo BAE Systems de la Gran Bretaña con la corona saudí. Con eso se financiaron esos atentados. La lógica es que a través de ese acto se iba a derrotar la guerra contra el terrorismo. Y recuerden ustedes que después de eso Estados Unidos invadió Afganistán. Entonces sí hay calendarios y sí hay fechas. También recuerden ustedes que el atentado de Benghazi, donde se asesinó al embajador norteamericano, perpetrado por Al Qaeda, también fue un 11 de septiembre. Recuerden ustedes que el golpe de Estado en contra de Allende también fue un 11 de septiembre. O sea que sí hay calendarios, sí hay fechas, sí hay programas. O en otra ocasión podemos analizar qué hay detrás de todo eso, pero sí lo hay. Sí lo hay. Ahora, esto, ¿se recuerdan ustedes? Yo creo que vine el año pasado por ahí por octubre, ¿no? Y leímos una declaración de Roberta Jacobson, una diplomática norteamericana, que dijo explícitamente que lo que le había pasado a Otto Pérez Molina era un ejemplo para toda la región, porque la corrupción, decía ella, no será un crimen sin castigo, y el gobierno de Obama va a empoderar a la población que está indignada por los actos de corrupción. Así que los que se porten bien van a tener el apoyo de los Estados Unidos, y quien no, los vamos a derrocar. Y le quitan la visa la visa para comenzar. Entonces sí hay un programa. Ahora, lo de los papeles de Panamá, recuperando un poquito, lo único que hizo fue
Y por eso digo que no hay que pisar el palito, ¿no? De seguirles haciendo la propaganda a la misma élite mundial por ese lado, porque eso lo que ha aumentado es la indignación, ¿no? Las pegatinas morales, todo el mundo está, Y realmente, si vemos desde el punto de vista técnico-legal, tener una offshore en un paraíso fiscal no es ilegal. Claro. No es ilegal. ¿Qué es lo ilegal? Lo ilegal es utilizar esas sociedades oscuras para lavar dinero, por ejemplo, para evadir al fisco, para no cumplir con las obligaciones tributarias, para blanquear capitales. Sí, eso es lo ilegal. Ahora, ¿pero por qué existen los paraísos fiscales? Bueno, porque hay empresarios, presidentes, líderes mundiales que aún no confían ni siquiera en sus propios países. No confían en su sistema tributario y no confían en su sistema legal, por eso vienen y los colocan ahí. El hecho de que aparezcan nombres con personas que tienen sociedades ahí no quiere decir que son corruptos. Todavía, y esto, muy importante, solo creo que 150 documentos de los 11.5 millones de documentos se han analizado. Ahora, otro asunto importante, esto lo tiene, ¿por qué? Esa investigación la están haciendo periodistas y no lo están haciendo analistas de inteligencia, gente ligada con el tesoro, por ejemplo, de los países. ¿Por qué? Porque se están produciendo contenidos mediáticos. Claro. Porque el propósito es mediático. No es aquello de que, ay, sí, estoy indignado, no sé, un potentado occidental, estoy indignado contra la corrupción de mis correligionarios, no es eso, no es una cuestión moral, es una cuestión táctica y geopolítica. Y sí, hay una secuencia, obviamente hay una secuencia. Muy bien, entonces, ¿cómo ahora lo vinculamos, cómo se ha seguido aplicando en estas tácticas que usted mencionaba, estos ejemplos que Guatemala dio al mundo acerca del empoderamiento ciudadano y del derrocamiento, ¿no?, de líderes corruptos? ¿Cómo se ha seguido aplicando esta táctica en Argentina, por ejemplo, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador? Que ya platicamos al inicio de esto un poco, pero hay que profundizar y hay que vincularlo un poco con lo que platicábamos acerca de las guerras de cuarta y quinta generación. Ok, Lao Tse dijo, de esta forma, los que son expertos en el arte de la guerra someten al enemigo sin combate, toman las ciudades sin efectuar el asalto y derrocan un estado sin acciones prolongadas. En este sentido, hay un pronunciamiento de un analista ruso que se llama Vladimir Nepiojin, en el que habla acerca de la naturaleza de esta guerra. Y estoy citando aquí a RT, una nota que se publicó el 4 de abril. Dice el analista, la nueva guerra mundial no es una lucha por territorios, sino por las palancas de mando de la conciencia de las masas y élites. Fíjense bien, las palancas de mando de las conciencias de las masas, pero también de las élites. ¿Verdad? Según él, en esta etapa se desarrolla una guerra por la reprogramación de la mayor parte del mundo y su peculiaridad es que no hace falta eliminar a los enemigos físicamente. Y aquí cita a Lepiojin, la tarea consiste en desarmar al enemigo de manera voluntaria a causa de una guerra civil en su territorio, algo que ya ha sucedido en Ucrania y debe suceder según los diseños de las estrategas occidentales en Rusia, recarga Lepiojin. A este respecto, el control del ciberespacio es equiparable al monopolio de las armas nucleares. Y aquí acentúa otra vez Lepiojin, las modernas redes sociales y las grandes empresas de tecnología informática son comparables a las bombas atómicas, pero la destrucción es suave y desapercibida, acentúa. Es decir, aquí estamos hablando ya de guerra de quinta generación y guerra de cuarta generación. Por ejemplo, en el caso del referéndum que perdió Evo Morales, ¿a quién le echó la culpa a Evo Morales? Le echó la culpa a las redes sociales. Y yo tengo varios amigos en Bolivia que me dijeron, mira, esto realmente es asqueroso, la guerra sucia, ¿no? La guerra de propaganda. Se está, por ejemplo, alimentando el odio de los indígenas en contra de los ladinos, en contra de los mestizos. Se empezaron así como que a acentuar los problemas étnicos
se elevó la delincuencia, es decir, era toda una guerra en contra de la población. La conflictividad. La conflictividad, se fomentó la conflictividad. A mí me consta porque yo he hecho investigaciones en redes sociales y he identificado, por ejemplo, durante las guarimbas en Venezuela, yo identifiqué a varios perfiles de gente neonazi, así, pero neonazi, de esos que revoltosos que le dicen, no, es que el gobernante es un corrupto, usted tiene que salir a la calle, usted tiene que protestar, usted tiene que hacer aquí, usted tiene que hacer allá. Este tipo de perfiles, y no solamente también en Argentina. Ahora, el punto acá es que, ¿por qué es tan difícil aceptar, por ejemplo, que aquí en Guatemala durante las manifestaciones ciudadanas hubo manipulación? Porque simple y sencillamente esta guerra está dirigida a la conciencia. No está dirigida como una guerra de primera generación o de segunda generación, que es de cuerpo a cuerpo, de artillería a artillería, ¿no? Esto se utiliza en los medios de comunicación, se utiliza en las redes sociales, se utilizan los alimentos. Es algo tan increíble, se utilizan los alimentos. Y aquí quiero... Las ONGs también, porque nos estaba explicando usted también en las guerras de cuarta generación, según un documento que nos trasladó, es también el rol de las agentes no estatales, que pudiéramos mencionar las ONG contra los estados, ¿no? Y ahí se pueden enmarcar los ONG de fiscalización, de contracorrupción, y movidas a través de redes sociales y muchos generadores de opinión pública, ¿no? Son redes ideológicas. A esto se le denomina en la física redes complejas. Esto quiere decir que son asociaciones libres que se entrelazan de tal manera, es una manera, digamos, tan sofisticada porque es por contagio. Por contagio. Por efectos de nodos, es decir, exacto. Entonces cada quien se va identificando por el contagio, se va adheriendo a esa red, de una manera inconsciente. Sí. No es de una manera consciente. Ahora, pero para los operadores de este tipo de guerra sí hacen esas conexiones conscientemente. Por ejemplo, Al-Qaeda o el Estado Islámico es una red compleja. Hay un montón de subsidiarias de ISIS y Al-Qaeda en todo el mundo, y no necesariamente son islámicos, sino son mercenarios, pues, pero como tienen la misma identificación ideológica, entonces esto se va haciendo más grande, más grande, más grande y más grande. La segunda característica muy importante de estas guerras de cuarta generación es que el enemigo no es necesariamente físico, ¿verdad? 1, y 2, que puede ser cualquiera. Claro. Es un ciudadano común y corriente que anda entre nosotros, pero que no sabemos que él es el enemigo. ¿Por qué? Porque pertenece a una red compleja. O sea que no es teoría de conspiración ni paranoia decir que en Guatemala se manipuló por este medio, las redes sociales, a miles de gentes para movilizarse, y desde call centers que, digamos, y hecho por jóvenes que saben usar estas redes sociales, ¿no? Claro que sí. Una de las características también de este tipo de guerra es que los frentes están en todos lados. Es decir, no es un enemigo que se pueda localizar, porque se incrusta dentro de la sociedad, se incrusta dentro de la cultura, y desde esa misma incrustación fomenta actividades de quinta columna y fomenta también la difusión de ideologías subversivas. Claro, o sea que quienes todavía se resisten a admitir que aquí hubo manipulación, creo que lo están haciendo porque están contagiados por esta guerra de quinta generación, ¿no? Y es hora de tener la valentía de hacerse una autocrítica y empezar allí, en el punto en que fueron manipulados, empezar a organizarse esta vez en serio y sin manipulación. Así es. Bueno, estamos próximos a concluir el programa del día de hoy. Sin embargo, me gustaría antes de irnos recordarles que estamos en la organización de la segunda semana académica cubano-guatemalteca Manuel Galich, con diferentes actividades. Inicia el 25 de abril y concluye el 29. Tenemos actividades dentro de la Escuela de Ciencia Política a partir de las 5:30 de la tarde, pero también en otras sedes como en el MUSAC y en el Teatro Hugo Carrillo, Teatro de Cámara Hugo Carrillo. Así que les invitamos a que conozcan nuestras actividades en nuestra página de Facebook. También tenemos CELAT, así que nos busca Facebook celat.usac.
Y bueno, recordarles también a los ganadores de libros que están allí en la recepción de la Escuela de Ciencia Política. Se las puede entregar las encargadas de recepción en horario de 8 a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Así que le damos muchas gracias, Antonio, por todo lo que hoy nos compartió. Es muy buen análisis, ya sabe que siempre está bienvenido acá y les agradecemos a ustedes la sintonía. Nos despedimos entonces con las palabras finales de Antonio. Bueno, solamente pues invitar a la audiencia. Yo sé que estos contenidos a veces son un poco difíciles de entender, pero no es que sean difíciles. Lo que pasa es que no hay una discusión abierta sobre esto. Pero si nos queda una espinita, lo más inmediato es que busquemos nuestra formación y la información necesaria. Muy bien, así que muchas gracias y nos despedimos y hasta el próximo jueves con otro tema interesante. Estaremos con invitados del programa Japón Unidos. Es un programa también que hace intercambios y nos darán más información de parte de los que asistieron a este pues programa. Así que los invitamos a escuchar. Hasta la próxima. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.